Hoy hablamos de Hombre Lobo, una película recién llegada a cartelera y que vuelve a traer a la palestra el mito del werewolf, del hombre lobo, tan habitual hace un tiempo y de hecho es uno de los monstruos clásicos de la Universal, pero aquí lo adapta y ¿cómo será esta adaptación? ¿Intentarán hacerlo a la forma clásica? ¿Lo modernizarán? Pues lo vemos a continuación. Más placeres culpables. Pues sí, nos llega este Hombre Lobo del director Leigh Whannell, eh, que ya ha dirigido otra criatura clásica de la Universal, como fue El Hombre Invisible hace unos años, una excelente película, y viene de la mano de la productora Blumhouse, que ya sabéis que es una de las debilidades de este canal. Tenemos un vídeo sobre las mejores películas de esta productora, pues creadora, entre otras, de la saga de La Purga o películas como Black Phone, más recientemente una película de, o sea, una productora centrada en cine de género de bajo presupuesto, pero que ha dado oportunidades a directores de bastante interés y que han logrado con ese poco presupuesto, pero unos guiones bastante acertados y una dirección más que correcta, pues ser una de las productoras más importantes del cine actual, llegando a comprar los derechos de sagas como Halloween, por ejemplo, o ahora Los monstruos de la Universal. Centrándonos en la película de Lake Whannell, pues nos trae de nuevo el mito del hombre lobo, pero de forma bastante diferente al clásico. Vamos a ver, quizás no en el tema de la trama, porque el tema de la trama es muy similar a otras películas de hombres lobo. Ya sabemos, una persona en algún lugar aislado es atacado por una criatura que le muerde, le produce algún tipo de herida y le transmite la maldición, la enfermedad, el virus, lo que queramos llamarle, que le hace convertirse en un hombre lobo. Eh, esta trama es exactamente la de la película, pero tiene una vertiente, una variante distinta, en el sentido de que la transformación en este caso es más parecida a la que vemos en la película de La Mosca de Cronenberg que a la que hemos visto en películas anteriores de Hombres Lobo. Que sí, que en parte es similar, pero aquí lo vemos muy desde dentro. De hecho, posiblemente lo mejor de la película son los momentos en que vemos el mundo a través del hombre lobo. Y esas escenas son muy buenas, son fantásticas. La película, como todas las de Blumhouse, tienen un presupuesto limitado, con lo cual tenemos un escenario pequeño, una casa, una granja en medio del bosque, cuatro actores, efectos especiales prácticos, bastante logrados, y todos discurren una noche, ya está. Los actores están más que correctos. Tenemos en el papel protagonista Christopher Abbott, al que hemos visto recientemente, por ejemplo, en Craven, y como coprotagonista a la persona que interpreta a su esposa, que es Julia Garner, pues una actriz de rostro reconocible. Pero como siempre hace Blumhouse, son actores de tipo medio, los que salen en sus películas, para contener precisamente el presupuesto, pero buenos actores, la verdad que llevan muy bien a cabo su papel. ¿Recomendaríamos la película? A ver, terror, terror, bueno, o sea, hemos visto cosas mucho más terroríficas. Es verdad que tienen momentos de tensión más que de terror. La parte de la transformación sí que puede provocarnos malestar porque es bastante desagradable, bastante gráfica, aunque tampoco es excesivamente gore la película, ni mucho menos. Pero sí que produce angustia. Tiene algunos momentos, como digo, muy buenos, sobre todo cuando vemos a través de los sentidos del hombre lobo, pero resulta la película bastante previsible. En el momento que has visto alguna película de hombres lobo que no sean los hombres lobo depiladitos de Crepúsculo, ya sabes un poco por dónde van a ir los tiros. O sea, que sorpresa casi cero. Pero aún así, pues bueno, está muy bien volver a ver esta mitología licantrópica en los cines. La película está más que correctamente dirigida. Tenéis, eso sí, si la vais a ver en el cine, elegir un buen cine, porque la mayoría de las escenas son en una oscuridad casi absoluta y a poco que haya algún defecto en la iluminación en la sala de la máquina, vais a ver poco o nada de la película. Es muy oscura. Pero como digo, las interpretaciones son correctas, los efectos prácticos están muy bien, tiene escenas muy inquietantes y perturbadoras y algún momento pues de tensión. La verdad que quitando la presentación, 10-15 minutos, luego enseguida se meten en harina y no es una película muy larga, 1 hora 50, una cosa así. La música está bastante bien y ya os digo, la ambientación en medio de un bosque de estos perdidos de la mano de Dios está muy lograda. Así que
Si os gusta la mitología del hombre lobo, las pelis sobre las transformaciones muy cronenbergianas, pues vais a disfrutar con este hombre lobo, o al menos pasarlo bien. Si sois público en general que os gusta el cine de terror, pues bueno, no es algo que no hayáis visto antes. O sea, podéis verla, como todas las de Blumhouse, tienen algunas mediocres, pero normalmente sus pelis aprueban de sobra. Así que aquí tenemos un aprobado sobrado, pero pues bueno, que no es una película que os vaya a cambiar la vida ni que revolucione el cine de terror, ni mucho menos como otras que hemos visto este año que se ha acabado. Así que nada, hasta aquí nuestro comentario sobre Hombre Lobo, Wolfman, y nuestra recomendación relativa. O sea, está bien, es una película que para los fans del terror interesa, para ver la evolución de esta criatura dentro del mundo del cine. Y bueno, como digo, también los fans de Cronenberg lo disfrutarán. Y nada, hasta aquí nuestro repaso a este Wolfman. También, bueno, cuando veáis este vídeo será reciente, pero si se ve en el futuro será alejado, pero por desgracia ha fallecido David Lynch. Ahí tenemos nuestro pequeño homenaje a este grandísimo director, al que no ahora, porque parece que nos aprovecharíamos de la situación, pero sí que haremos algún especial, porque es uno de los directores, uno de los placeres culpables de este canal. Así que nada, sin más, por aquí os dejo el enlace a nuestro comentario de Craven, donde aparecía el mismo actor protagonista de Wolfman, y también el enlace al especial que hicimos sobre Blumhouse, que es muy recomendable en el otro canal en Placeres Culpables. Así que nada, hasta la vista y un saludo a todos. Y como siempre, nos vemos en el cine o en la tele. Más placeres culpables.